Entonces, dentro de esta clase vamos a plantearnos 4 objetivos fundamentales. El primero es definir qué es el edema. El segundo es la semiología y la semiotecnia, es decir, el diagnóstico, cómo llego al diagnóstico y a través de qué maniobras puedo yo darme cuenta si un paciente tiene o no tiene edema. El otro objetivo es conocer los tipos fisiopatológicos de edema. Y el otro objetivo es conocer algunos datos semiológicos del valor de las causas del edema. Por definición, el edema se puede considerar como un incremento clínicamente aparente del volumen del líquido intersticial, es decir, del líquido que se encuentra por fuera de la célula, es decir, en los espacios extracelulares. Es un incremento clínicamente aparente del volumen del líquido intersticial. Podemos decir que cuando nosotros abordamos a un paciente que presenta edema, que es el lenguaje técnico médico, o hinchazón, como le llama la gente común y corriente, podemos considerar el edema tanto como un síntoma, tanto como un signo de una enfermedad. Decimos nosotros que un síntoma es lo que el paciente nos refiere a nosotros. Es lo que el paciente siente, pero que nosotros no lo podemos observar como tal en la forma como nos lo está expresando el paciente. Por ejemplo, el dolor. Uno puede concluir de que ese paciente tiene un dolor intenso porque se pone pálido, porque está inquieto, porque no puede permanecer en un solo sitio. Pero el médico no está sintiendo el dolor. El dolor lo está sintiendo es el paciente. Entonces se convierte en un síntoma, porque es lo que el paciente refiere, es lo que el paciente siente. El edema, ¿sí? El paciente, claro, lo puede sentir, pero el médico también lo puede ver. Es decir, se convierte también en un signo, porque el médico puede ver que un miembro, por ejemplo, una pierna o todo el cuerpo está edematizado. El reconocimiento, podemos decir nosotros que el reconocimiento del edema, es decir, reconocer al paciente que tiene edema, sus características semiológicas y el mecanismo de producción del edema es fundamental para un adecuado diagnóstico de causa y un tratamiento específico. O sea, que nosotros en el edema, lo primero que todo tenemos que reconocerlo, no irlo a confundir y decir este paciente está edematizado y realmente el paciente no está edematizado. Eso comúnmente se puede confundir, por ejemplo, con el paciente obeso, con el paciente gordo, ¿sí? Entonces, el reconocimiento del edema, óigase bien, reconocer el edema, reconocer sus características semiológicas y reconocer su mecanismo de producción
es fundamental para un adecuado diagnóstico de la causa del edema. Para un adecuado diagnóstico de la causa del edema. Y a partir de allí, pues, instaurar un tratamiento adecuado. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico del edema? ¿Cómo me doy cuenta yo que una persona que llega a mi consultorio o que yo examino en la clínica o en el hospital está edematizada o tiene edema? Entonces, ojo a lo que voy a decir. Ojo a lo que voy a decir. El diagnóstico se realiza buscando la depresión de la piel y tejido subcutáneo al presionar con un dedo contra un relieve óseo. Cuando yo presiono la piel y el tejido celular subcutáneo contra una superficie dura, que puede ser un hueso, y presiono con mi pulgar o con alguno de mis dedos de la mano, yo voy a observar que si el paciente tiene edema, me va a dejar un hoyuelo o una fobia o una depresión en la piel, en el sitio donde yo presioné. Eso se llama el signo de Godet. Signo de Godet o fobia también se le llama. Ahora bien, en los sitios donde no existe un plano óseo o superficie dura para yo presionar la piel contra esa superficie, como por ejemplo puede suceder en la pared abdominal, ¿sí? Entonces el signo de Godet o la fobia se hace tomando una porción de piel con los dedos y apretándola suavemente para luego, después de liberarla, observo que en la piel quedaron precisamente las fobias, los hoyuelos, ¿sí? O las depresiones que yo hice sobre la piel. Así, en esa forma, yo hago el diagnóstico. Si se forma hoyuelo, si se forma fobia, si se forma depresión, yo puedo concluir sin temor a equivocarme de que ahí hay edema, de que ese paciente está edematizado. Obviamente que la piel puede volver nuevamente a su estadio inicial, pero volverá después de un considerable tiempito. Después de un tiempo vuelve otra vez la piel a estar en su aspecto normal. Lo que no sucede con el paciente, por ejemplo, que presenta gordura. El paciente que es gordo, yo ya ejerzo presión, ya sea sobre una superficie dura o ya sea pinzando la piel, por ejemplo, del abdomen, y cuando yo la libero, no se forma signo de Godet, no se forma fobia, no se forma hoyuelo, no se forma depresión. ¿Hasta ahí está claro, colegas? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Yo los invito a ustedes a que si tienen allí la posibilidad de bajar algunas diapositivas o algunas láminas donde se muestra el signo de Godet o el signo de la fobia, lo hagan. Pero es muy fácil, es muy fácil. Yo creo que todos hemos tenido algún edema alguna vez y hemos aprisionado o hemos presionado con nuestro dedo
el sitio y allí se forma un hoyuelo. Ese es el signo de Godet y con eso se hace perfectamente el diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de edema que se pueden presentar en un paciente y que nosotros debemos diferenciar perfectamente bien? Existen dos tipos de edemas grandotes. Uno se llama edema generalizado, que quiere decir que puede comprometer todo el cuerpo de la persona. Por eso llaman edemas generalizados. Y puede ser también edemas localizados. Entonces, hay dos tipos de edemas. Los llamados generalizados, que pueden comprometer todo el organismo, todo el cuerpo, toda la piel. Y están los llamados edemas localizados, que únicamente van a afectar un pie o un tobillo o una pierna o un muslo o un brazo o una mano. Es decir, no compromete al resto del cuerpo. Dentro de los edemas generalizados, encontramos el edema producido por la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? O sea, que un problema del corazón, en este caso, por falta de fuerza en la contracción muscular, es decir, la falla cardíaca, ya sea porque el paciente tiene un corazón grande, una hipertrofia cardíaca producida por la hipertensión arterial, o el paciente presenta, por ejemplo, insuficiencias valvulares, ¿ya? O el paciente presenta, además de eso, puede presentar estrecheces de las válvulas del corazón. El hecho de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, como su nombre lo indica, puede producir un edema generalizado. O el paciente que tiene falla renal. El paciente, por ejemplo, con una falla renal aguda o con una falla renal crónica. ¿Sí? Ese paciente también hace un edema generalizado. O el paciente que tiene una insuficiencia hepática. Por ejemplo, el paciente que presenta una hepatitis o el paciente que presenta una cirrosis hepática, un daño en el parénquima hepático. Ese paciente va a hacer un edema generalizado. Y otra de las enfermedades que presentan edema generalizado es la llamada enfermedad carencial. La enfermedad carencial, como su nombre lo indica, es por carencia de factores de la nutrición. Por ejemplo, los pacientes desnutridos, esos pacientes pueden edematizarse o pueden hincharse de manera generalizada. Esos pacientes tienen el aspecto de estar gorditos, se ven gorditos, pero es una gordura pálida, ¿sí? Y es una gordura que deja signo de Godet, fóvea. Ese paciente, por estar desnutrido, y la desnutrición es proteínico-calórica, es decir, por falta de proteínas y por falta de grasa y de hidratos de carbono, es decir, una hambruna impresionante, presenta edema generalizado. Entonces, fíjense bien que hay cuatro, por lo menos así a grosso modo, hay cuatro enfermedades que si el paciente las tiene pueden llevarlo a un edema generalizado. La falla cardíaca, la falla renal, la falla hepática
y la enfermedad carencial, ¿ya? Sí, la enfermedad carencial. En ese sentido, nosotros podemos decir que los edemas generalizados frecuentemente son de origen cardíaco, de origen renal, hepático o carencial. Los edemas localizados son de dos clases. Repito, los edemas localizados son de dos clases. Uno, edema localizado tipo inflamatorio, que puede ser de origen alérgico o de origen infeccioso. Un edema localizado es, por ejemplo, la picadura de una avispa. ¿Ya? La picadura de una avispa en el sitio del pinchazo, en el sitio de la picadura, allí confluyen toda la cascada inflamatoria, ¿ya? Y el paciente le sale una roncha, el paciente se edematiza, se hincha, hay dolor, hay ardor en el sitio de la picadura, o sea que es un edema localizado tipo inflamatorio, pero alérgico, de origen alérgico. Nosotros generalmente cuando nos pica un insecto y nos sale una roncha, ¿cierto? Pues es una reacción localizada, alérgica localizada, que mueven los factores de la inflamación hacia el sitio. Entonces, es de origen alérgico. Pero también puede ser un edema localizado inflamatorio de tipo infeccioso. De tipo infeccioso es cuando se forma, por ejemplo, una infección en el tejido celular subcutáneo o en la piel. Pongo el ejemplo de un flemón, el ejemplo de una celulitis, el ejemplo de un absceso, ¿ya? El absceso, ¿sí? Generalmente nosotros lo reconocemos porque está abultado, rojo, con calor local, doloroso, ¿sí? Y si yo ese absceso lo dreno y lo llevo a un laboratorio, yo puedo encontrar allí bacterias, como por ejemplo el estafilococo o el estreptococo o cualquier otro tipo de parásito que haya allí. El pito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el edema localizado tipo inflamatorio son de dos clases. El alérgico, que no transcurre con infección, y el infeccioso. Y el otro también edema localizado es el no inflamatorio. El no inflamatorio, ¿ya? Ejemplo de ellos es, por ejemplo, la linfangitis o cuando hay patología venosa como las venas varices, por ejemplo, de miembros inferiores. Los pacientes que tienen venas varices generalmente, y son ya una vena varicis tipo 4 en la escala de clasificación, pero nos vamos a dar cuenta que esos pacientes comienzan a presentar edema de miembros inferiores. La linfangitis se reconoce porque es esa línea roja cuando nosotros hemos tenido alguna infección o nos hemos cortado. Nosotros vemos que desde el sitio de donde nos cortamos arranca una línea roja que se dirige ya sea por el brazo o por la pierna, y que muchos dicen que cuando eso llegue al corazón uno se muere, ¿no? Eso es una linfangitis, es la cadena de ganglios precisamente que están al lado precisamente del torrente circulatorio y que pues están en un proceso precisamente de encapsulamiento de los microorganismos infecciosos, están en perfecta reacción. Entonces está el edema localizado, que son de dos tipos, inflamatorio y no inflamatorio. Dentro de los inflamatorios está el alérgico y el infeccioso,
y dentro de los no inflamatorios está el edema tipo linfangitis y el edema de patología venosa, como es el edema, por ejemplo, de miembros inferiores por presencia de vena varice. Ahora miremos muy bien esto, tenemos que metérnoslo a la cabeza, bien metido, porque son preguntas de examen. O sea que los que están conectados perfectamente lo pueden escuchar de viva voz. Los que se conectaron y se fueron, pues tendrán que averiguarlo con los colegas, y los que no se conectaron, pues igualmente tendrán que averiguarlos con los colegas. Dentro de los, ojo, dentro de los edemas generalizados, ¿alguien me puede decir cuáles son los edemas generalizados? Los que están pues en todo el cuerpo, pues los que comprometen todo el cuerpo. Correcto, Isabela. ¿Y alguien me puede decir uno nomás, uno de las causas de edema generalizado? Uno nomás. Insuficiencia derecha. Espérate un momentico, habló Juan Sebastián. ¿Cómo dijo Juan Sebastián? Insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien. Otro. Falla renal. Falla renal. Correcto, Cristina, me parece que habló allí. Otro. Enfermedad carencial. Enfermedad carencial. Muy bien, María Camila. Ok, entonces ahí vemos dentro de los edemas generalizados esas posibles causas. Ahora bien, miremos cuál es la característica precisamente de los edemas generalizados. Ojo, características de los edemas generalizados. Consistencia blanda. Yo toco la piel donde está el edema y es blanda, la piel es blanda. La coloración del edema es pálido o blanco. La coloración de la piel es pálida o blanca. Al tocarlo con mi mano, yo siento que el miembro o la parte que yo toco del edema que es generalizado, ya sea que toque en la cara, ya sea que toque en el pecho o en el abdomen o en los miembros superiores e inferiores, cualquier parte que yo toque, la temperatura la siento fría, o sea que es un edema frío. ¿Ya? Ahora, cuando yo hago el signo de Godet o el signo del pellizcamiento, ¿dónde utilizo yo el signo de pellizcamiento de la piel? En la región abdominal. Exacto, muy bien, Juan José, en la región abdominal. Espérate, porque acá, ya, en la región abdominal. Espérate. Muy bien, Juan José. En la región abdominal, como no tenemos cómo presionar la piel sobre una superficie dura, pues tenemos que cogerlo, hacer el signo del pellizco, que es coger una porción de piel entre nuestros dedos, apretarlo, ¿sí? Y luego soltarlo para ver que allí quedó el signo de Godet o el signo de la fovea. Bien, Juan José. Cuando nosotros hacemos el signo de Godet en estos pacientes, vemos que al paciente no le duele. O sea, la presión que nosotros ejercemos sobre la piel que consideramos está edematizada no duele, es indoloro. ¿Ya? Es indoloro. La distribución del edema o de la hinchazón es generalizado. ¿Sí? Y ese paciente, en él no se presenta la característica, como dice, no se presenta la característica de gravitacional, la característica gravitacional, es decir,
que ese paciente ocupe la posición que ocupe, ya sea que se acueste o ya sea que esté de pie o esté sentado, siempre va a permanecer edematizado desde la cabeza hasta los pies. Entonces, fíjense que los edemas generalizados tienen consistencia blanda, coloración blanca o pálida, temperatura fría, son edemas fríos. La sensibilidad es indolora, ¿ya? O sea, no hay dolor. La distribución es generalizada, se distribuye por igual y por lo tanto no obedece a la característica gravitacional, ¿ya? Que sí sucede con los otros edemas. Cuando se presenta un edema generalizado, cualquiera de los que hemos visto, cuando se presenta un edema generalizado, pero además de eso, también afecta las serosas, ¿sí? Ustedes saben que las serosas precisamente son esas membranas, ese tejido que está recubriendo generalmente los órganos, es decir, también está uno, como podemos nosotros decir, también estamos hinchados por dentro, ¿sí? Eso sucede, por ejemplo, en el paciente que tiene edema generalizado tipo carencial, en el paciente desnutrido. Ese edema que también compromete no solamente la piel, sino también las serosas en el interior del cuerpo, se denomina anasarca. Anasarca. ¿Ya? Cuando el edema generalizado es de origen cardíaco, se puede presentar una complicación. Se puede complicar con derrame pericárdico. Entonces, estamos hablando de un hidropericardio que puede llegar a producir una pericarditis y puede producir un taponamiento cardíaco y el paciente estará en unas circunstancias muy graves. Cuando el edema generalizado también compromete, además de las serosas, puede comprometer el peritoneo. Usted sabe que también hay un peritoneo seroso, ¿sí? Que es el peritoneo generalmente que está recubriendo de manera externa las vísceras, porque hay otro peritoneo que puede estar en contacto, la lámina del peritoneo puede estar en contacto más bien sobre la pared. Ese edema generalizado, cuando se produce, por ejemplo, una peritonitis, entonces se aparece edema y se denomina ascitis. La ascitis es fácil de diagnosticar porque nosotros vemos un abdomen globoso, un abdomen que sospechamos de que está hinchado y simplemente se hace la maniobra de la onda ascítica. Esa es semiotecnia. La maniobra de la onda ascítica consiste en que la auxiliar coloca todo el canto de la mano de manera paralela al eje central del cuerpo, ¿sí? Todo el campo la coloca allí tratando de deprimir un poco la piel hacia abajo. Yo coloco mi mano a un lado de la mano del auxiliar y con la otra doy golpecitos en el lado opuesto de mi mano. Al dar esos golpecitos, como hay agua, la onda se transmite, ¿sí? Pasa por debajo de la mano del auxiliar y golpea la mano mía en el lado opuesto. Esa maniobra de la onda ascítica
es bueno que ustedes también la bajen de internet para que la puedan comprender desde el punto de vista, digamos, ya de manera pictórica, pues de manera con imagen, pero es lo que yo les estoy diciendo. Eso es importante cuando el derrame es pleural, por ejemplo, es decir, hay un derrame en las dos láminas de la pleura, pues se llama hidrotórax. Hidrotórax. Eso es importante porque esas nomenclaturas de estos edemas es importante que la tengamos clara. Entonces hemos visto hasta ahora, repasemos las características de los edemas generalizados: consistencia blanda, coloración blanca o pálida, temperatura fría, es indoloro al tacto, son edemas generalizados y no tienen característica gravitacional. Miremos entonces ahora los edemas localizados tipo inflamatorio. Los edemas generalizados tipo inflamatorio tienen una consistencia elástica, como cuando yo estoy tocando una plastilina, por ejemplo, una consistencia elástica. Eso se llama renitencia, que también sucede también puede ser en los primeros estadios, perdón, en los últimos estadios del edema localizado infeccioso. Y la gente tiene una forma muy particular de llamarlo. Cuando un grano, cuando un nacido está apenas iniciándose, es de características duras. Es doloroso, pero es duro. Pero ya cuando el flemón o el absceso ha madurado, entonces uno lo va a tocar y está blandito, está renitente. Eso se llama renitencia, es de consistencia elástica. Ahí es donde dice uno, ya está para drenar, ya lo podemos abrir, quitar la cápsula para que no se vuelva a repetir el edema. Fíjense bien que un edema también puede pasar de una característica a otra. Entonces, los edemas localizados tipo inflamatorio son de consistencia elástica, son de color rojizo, al tacto es de temperatura caliente y son a la sensibilidad, a la presión muy dolorosos. ¿Sí? Mírenlo y compárenlo con los edemas generalizados. Consistencia elástica, coloración rojiza, temperatura caliente y sensibilidad dolorosa. ¿Ya? Los edemas localizados no inflamatorio, normalmente son de consistencia blanda o elástica, de coloración blanca. En ese sentido se parecen a los edemas generalizados. Temperatura fría también se parece a los edemas generalizados. Y la sensibilidad es indolora, también se parece a los generalizados. Fíjense pues cómo los localizados tipo inflamatorio son totalmente contrarios a los localizados tipo no inflamatorios, y cómo los localizados tipo no inflamatorios se parecen más a los edemas generalizados. ¿Está claro eso, colegas? Sí, profe. Sí, profe. Ok. En cuanto a la fisiopatología de los edemas, podemos nosotros decir que los edemas generalizados, óigase bien, los edemas generalizados, en esos edemas hay una disminución de la presión oncótica sanguínea. ¿Ya? Es una disminución de
la presión intravascular por escape de proteína, en ese caso, la albúmina. Entonces, cuando la albúmina se escapa del vaso, de la arteria, entonces podemos decir que disminuye la presión oncótica. Y al disminuir la presión oncótica hay salida de líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Pero a su vez, claro, si está saliendo líquido de los vasos hacia el espacio extravascular, entonces la presión del espacio extravascular va a aumentar, es decir, aumenta la presión hidrostática. ¿Ya? Aumenta la presión hidrostática. En cuanto a los edemas localizados, podemos decir nosotros que ¿por qué se produce el edema localizado? Porque puede haber una obstrucción del drenaje linfático. Cuando hay obstrucción del drenaje linfático, entonces se hincha el miembro. Ejemplo claro y concreto. Si ustedes observan a una paciente que se le haya hecho una mastectomía, ¿ya? Y se le haya hecho un vaciamiento de los ganglios axilares, lo más probable es que con el tiempo ustedes comiencen a observar que ese miembro superior donde se practicó la mastectomía y donde se realizó el vaciamiento de los ganglios axilares comience a edematizarse, comience a hincharse y va a permanecer toda la vida con el miembro hinchado. Y se ve la diferencia con el otro miembro, ¿ya? Se ve la diferencia. Eso se hace por obstrucción del drenaje linfático, que también puede ser por diferentes cánceres, ¿no? Y en ese caso, pues, ¿habría dolor para la paciente? ¿Tendría dolor o no? Sí, claro, esos pacientes a veces, esos pacientes a veces tienen que estar tomando analgésicos, otras veces logran controlar precisamente el nivel de tolerancia al dolor y podríamos decir que coexisten. Ahora, lo que llama la atención es que no solamente el dolor no es permanente y no episódico, debe ser mecanismos de compensación precisamente del cuerpo. Pero si ustedes van y buscan el edema de tipo obstrucción de drenaje linfático, se van a dar cuenta que se produce, lo mismo también puede producirse en los miembros inferiores, cuando hay vaciamiento de los ganglios inguinales, de los ganglios linfáticos inguinales por tumor, ¿sí? por un carcinoma, por ejemplo, de próstata, o por un carcinoma, por ejemplo, de colon, etcétera, etcétera. Entonces hay vaciamiento de esos ganglios axilares, también se va produciendo paulatinamente un engrosamiento o un aumento de volumen del miembro correspondiente al lado donde se hizo el vaciamiento y se edematiza. Eso es por obstrucción del drenaje linfático. Eso es un edema localizado. Es un tipo de edema localizado, así como el brazo derecho o el brazo izquierdo son localizados dependiendo de donde haya habido el vaciamiento. Y también se da edema localizado por incremento de la permeabilidad vascular, como es el caso, por ejemplo, de las venas varices, ¿sí? Para todos conocemos perfectamente de que los pacientes o las pacientes que tienen síndrome varicoso, ¿ya? Esas pacientes permanecen con los pies hinchados, Y hay también otro edema que es por incompetencia de las válvulas, de las venas de miembros inferiores. También en el paciente que se puede dar en el paciente que presenta varices o simplemente ya en el paciente de edad, ¿sí? En donde ya la calidad de las venas no es la misma como la que tienen ustedes que están jóvenes, ¿sí? Ya las válvulas, ustedes saben que las venas llevan la sangre desde la punta de los pies hasta la vena cava inferior y desde la cabeza hasta la vena cava superior, venciendo la ley de la gravedad a través de las válvulas. Cada vez que se produce sístole y diástole, entonces la sangre avanza un poco y las válvulas se cierran
y entonces no permiten que haya reflujo, no permiten que se regrese la sangre. Pues muchas veces ya por la edad esas válvulas no cierran bien y entonces dejan de volver cierta cantidad de sangre que se va emposando, digamos así, en la parte de los pies, de los tobillos, etcétera, etcétera, y entonces se comienza a edematizar por incremento de la permeabilidad vascular. Eso es, pues, entonces, podemos decir, parte de la fisiopatología de, del edema, y en ese sentido nosotros tenemos que tener la capacidad para hacer perfectamente la identificación del edema, clasificarlo de manera adecuada y establecer, pues, un tratamiento correcto. Miremos entonces, digamos, las características etiológicas de los edemas generalizados. Las características etiológicas de los edemas generalizados. El edema de tipo cardíaco, dijimos que la máxima exponente, la enfermedad, digamos, líder en el edema de tipo cardíaco es la insuficiencia cardíaca. Dijimos que la localización de ese edema uno comienza a sospechar de que hay edema de origen cardíaco y que posiblemente el paciente esté haciendo insuficiencia cardíaca aguda o crónica también, porque en la localización del edema inicia por los miembros inferiores. Ojo, inicia por los miembros inferiores, con carácter ascendente bilateral. Inicia por los miembros inferiores, pero va subiendo, compromete después, primero en los tobillos, después compromete las pantorrillas, luego compromete los muslos, y así va ascendiendo, pero siempre de manera bilateral, ¿ya? Puede ser, es simétrico. Claro que algunos dicen que no necesariamente tiene que ser simétrico, pero que al final puede subir un edema por una pierna más que por la otra, pero que al final se instaura el edema de manera generalizada, ¿ya? Puede llegar a constituir una anasarca. ¿Qué dijimos nosotros que era la anasarca? Edema generalizado. Una anasarca es un edema generalizado, pero tiene una característica importante. Este edema generalizado, producido por la insuficiencia cardíaca, que comienza paulatinamente de miembros inferiores y va ascendiendo, rara vez compromete la cara y las manos. Y nos vamos a dar cuenta que en el edema de tipo renal, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Este edema, que es también generalizado, pero de origen ya no cardíaco, sino de origen renal, sí compromete la cara. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, son edemas blandos, blancos, fríos, indoloros, gravitacionales, ¿ya? Estos edemas pueden disminuir con el reposo y pueden aumentar en el transcurso del día con la posición de pie, ¿ya? Estos edemas normalmente, cuando nosotros aplicamos presión sobre áreas duras o hacemos el signo del pellizcamiento, ya nosotros vamos a encontrar que no son dolorosos, es decir, no son edemas tipo dolorosos. En cuanto al edema de origen renal, que se da en la falla renal o en la insuficiencia renal, que puede ser de dos orígenes, de dos tipos, nefrótico y nefrítico. La diferencia es que en el nefrítico hay aumento de la presión arterial y también hay
digamos, hay presencia de proteína en la orina, ¿ya? En el edema de tipo renal, en cuanto a la localización, podemos decir que compromete manos y caras. Es decir, además de ser un edema generalizado, pero a excepción del edema tipo insuficiencia cardíaca, que no compromete ni la cara ni las manos, acá sí, acá en el edema renal, puede comprometer las manos y la cara y también puede llegar a constituir una anasarca. Son edemas blandos, fríos, blancos, indoloros y sin componente gravitacional, es decir, no cambian con la posición del organismo o del cuerpo, pues la posición del cuerpo. ¿Sí? Ese edema se puede ver en la cara. Ojo que hay otro edema que no es tampoco por la insuficiencia renal, pero sí es por la medicación o por la ingesta de esteroides, como tipo prednisolona, por ejemplo. Los pacientes que ya están utilizando prednisolona o cualquier otro esteroide para alguna enfermedad que tengan, por ejemplo, estos pacientes con el uso continuado ven edematizarse de la cara. La cara se les ve una cara redondita. Esa cara constituye un signo en semiología que se llama el signo de la cara de luna llena. El signo de la cara de luna llena, y es por el consumo precisamente de esteroides, ¿ya? De esteroides. Bueno. En cuanto al edema generalizado de tipo hepático, en el caso más claro de la cirrosis, la localización puede ser en miembros inferiores, en abdomen, ¿ya? Y podemos decir que se produce ascitis. En ese edema, nosotros podemos hacer el signo de la onda ascítica. ¿Quién me explica cómo es el signo de la onda ascítica? ¿Cómo se realiza la maniobra, profe? Se le pide a un auxiliar que coloque de manera paralela. Yo sé cómo, profe. ¿Ah? Yo sé cómo se realiza. ¿Cómo, Cristian? Pues se coge con el borde de la mano. El canto, sí. Se le pide, sí, y se le pide al auxiliar, pues en este caso, coloque la mano en la línea media del abdomen. Ah, correcto. Y haga una pequeña presión, ligera presión hacia abajo. Entonces, digamos que colocamos la palma de la mano izquierda en la parte derecha del abdomen, como abrazando esa parte del abdomen. Y con la otra mano se dan con los dedos en el otro lado del abdomen, parte izquierda, se le dan unos golpecitos. Ajá. Y eso va a crear una onda que va a pasar por debajo de la mano que está colocando la enfermera y se va a sentir, se va a poder palpar en la mano que tenemos puesta en el otro lado. Correcto. Y esa viaja pues por el líquido que está afuera del espacio intracelular, o sea, el líquido que está por fuera. Si no se siente esa onda, quiere decir que la persona no tiene ascitis. Perfecto, muy bien, Camilo, excelente. Excelente, Camilo, te felicito. Eso indica de que se ha comprendido lo que hemos visto y que muy posiblemente el estudiante llegó ya con el tema leído.
Decimos entonces que en la cirrosis, ¿sí?, la localización del edema en miembros inferiores y abdomen, generalmente en la pared abdominal y la citis, que es lo que nos acaba de decir Cristian. Y también podemos encontrar el llamado hábito de Chvostek. El hábito de Chvostek también se conoce con el nombre del signo de Weiss. Y se da generalmente cuando el paciente está perdiendo calcio. En los adultos, por ejemplo, se describe como hábito cirrótico. Por eso se dice que es típico de la cirrosis. ¿Sí? ¿Qué es el hábito cirrótico de Chvostek? Es un signo en donde nosotros vemos escaso desarrollo de barba. Paciente no presenta barba o muy poquita, poco de desarrollo piloso en la barbilla, en las axilas, en el abdomen y en el pubis. ¿Ya? Podemos decir inclusive que en el varón se puede dar una distribución del vello del pubis de manera triangular, ¿ya? De manera triangular, que es típico de una implantación ginecoide. ¿Ya? Además, estos pacientes en el signo de Chvostek pueden presentar hipoplasia genital y ginecomastia, es decir, los pectorales se le desarrollan como si fueran unas mamas de una paciente de 13, 14 años. Y eso es debido pues, a trastornos metabólicos que lleva pues a la feminización del paciente. Ese es el famoso hábito de Chvostek que nos refiere en los pacientes que presentan cirrosis hepática. Desde el punto de vista de la semiología, estos edemas del paciente cirrótico o hepático son blandos, son blancos, son fríos, son indoloros, no son gravitacionales, es decir, no se disminuyen con la posición del organismo o del cuerpo, se acompañan pues de otros elementos típicos de la cirrosis, como es, por ejemplo, la ictericia, las arañas vasculares en el pecho, ya que nos hablan de posible obstrucción de vena cava superior, y el paciente pues comienza a tener un tinte amarillo, un tinte ictérico. Ese es, por ejemplo, en el caso del paciente con cirrosis. Hasta aquí se ha entendido lo relacionado con los edemas generalizados tipo insuficiencia cardíaca, tipo renal, tipo carencial. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ok, bueno. Sí, profe. Correcto, muy bien. Miremos entonces los edemas localizados no inflamatorios. ¿Cuáles son los edemas localizados no inflamatorios? Si se acuerdan. ¿Cuáles son los edemas? Como linfangitis, profe. O de patología venosa. De edema no inflamatorios, correcto. Como varices. Ajá, correcto. Linfangítico y de patología venosa, como dijo la... O el linfedema, profe. ¿Ah? O el linfedema, sí, claro. Entonces, tenemos la linfangitis que se da por obstrucción del drenaje linfático. Ese bloqueo, esa obstrucción del drenaje linfático se da posiblemente y muy posiblemente por un cáncer. ¿Sí? El que mayor se da en el 90% es por cáncer. Cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Pero también se puede dar por la presencia de parásitos. ¿Sí? Se puede producir bloqueo linfático de las vías linfáticas por parásitos. Pero también se puede dar por ausencia, en el caso de que dijimos del vaciamiento de los ganglios linfáticos, también se puede dar por ausencia o por trastornos congénitos de los vasos linfáticos.
¿sí? También se puede dar por eso. ¿Ya? Entonces, la linfangitis u obstrucción del drenaje linfático. Hubo una forma de llamarlo antiguamente a este edema de la linfangitis. Algunas personas lo llamaban elefantiasis, pues, porque trataba de imitar la pierna de un elefante. A veces una pierna totalmente edematizada y la otra pierna normal. ¿Por qué? Porque es por obstrucción de los vasos linfáticos o por vaciamiento de la cadena linfática. Bueno. El otro es el de patología venosa. ¿Ya? Que el de patología venosa se da por insuficiencia venosa crónica. En el caso, por ejemplo, del paciente con varices de miembros inferiores, o en el síndrome llamado posflevítico, es decir, después de que el paciente ha hecho una inflamación de las venas de los miembros inferiores. Claro que también se puede dar, ojo con eso, no solamente por insuficiencia venosa crónica, no solamente puede dar origen a el edema localizado, también se puede presentar edema localizado en la insuficiencia arterial de miembros inferiores. Ustedes saben que hay también insuficiencia arterial de miembros inferiores. Bueno, podemos nosotros buscar perfectamente en la red, bajar láminas de cada uno de esos edemas y los podemos guardar, ¿ya? Y a veces solamente con mirarlos uno va recapitulando sobre lo de la clase. Miremos entonces ahora los edemas localizados inflamatorios, ¿ya? De tipo alérgico. Edema localizado inflamatorio de etiología alérgica. Estos edemas, ¿cuál es el clásico? ¿Cuál es el ejemplo clásico? La picadura de una avispa o la picadura de una abeja, pues, ¿sí? Eso se da por incremento de la permeabilidad vascular que vimos anteriormente. Por incremento de la permeabilidad vascular dispara entonces la cascada de la inflamación, donde acuden las citoquinas, interleuquinas, todas esas que nosotros conocemos, ¿ya? Y produce un edema localizado en el sitio generalmente donde se produjo la picadura, se pone rojo, caliente, son edemas duros, calientes, dolorosos, etcétera, etcétera. Y está el edema localizado tipo inflamatorio. También se da el incremento de la permeabilidad vascular y son de origen infeccioso como las toxinas, ¿sí? Como las toxinas. Entonces, por ejemplo, encontramos allí toda la gama de estreptococos, estafilococos, etcétera, bacterias, parásitos inclusive que se pueden dar allí y que debido a las toxinas que liberan, pues, inmediatamente disparan la cadena de tipo inflamatorio en un momento dado. ¿Ya? Esos edemas generalmente de tipo infeccioso comprometen mucho la piel, esfacelan la piel, desprenden la piel, hay prácticamente citólisis o citólisis de la piel. Y el ejemplo más claro de un edema localizado de origen infeccioso, posiblemente por estafilococo o por estreptococo, es la llamada erisipela. Antiguamente se llamaba erisipela y en el lenguaje moderno se denomina la celulitis. La celulitis, ya que puede dar de miembros inferiores, pero que puede dar también en cualquier parte del cuerpo, puede dar la celulitis. Bueno, esa es precisamente, colegas, lo que yo les traía en la tarde de hoy.
por eso les dije que era una clase realmente muy corta, es lo más sustancioso, enfocada desde el punto de vista semiológico. Yo no me voy a poner a hablar de la cirrosis hepática, no me voy a poner a hablar de la insuficiencia cardíaca, no me voy a poner a hablar de la erisipela o de la enfermedad carencial, porque ya vendrá la clínica más adelante cuando ustedes ya estén rotando, y vendrá pues la semiología 2 que ahonda un poco más al respecto. Me interesaba era que desde el punto de vista semiológico, ustedes pudieran distinguir entre un paciente que tiene edema y el que no lo tiene. Y lo hemos visto que el diagnóstico para el edema se hace con el signo de la fovea o con el signo de Godet, ¿ya? Que es la depresión que nosotros producimos al comprimir con nuestros dedos la piel, ya sobre una superficie dura, o en el caso, por ejemplo, del abdomen, donde no hay superficie dura, podemos hacer el signo del pellizco, que es coger entre nuestros dedos una porción de piel, ¿sí? Comprimirla, tenerla un ratico así, luego liberarla, y allí aparecen las foveas, los hoyuelos, las depresiones que nosotros hacemos precisamente en ese caso. Entonces, esa era pues la clase de hoy. Espero que la hayan entendido, y por eso pregunto, ¿existe alguna duda? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido y que sea necesario volver a explicar? Les pregunto. No, profe. ¿Todo quedó bien entendido, colegas? Sí, señor. Sí, profe, todo claro. Bueno, ok. Bueno, entonces de ahí generalmente del curso de edemas, a veces, ¿no? El doctor Ricardo Erazo mete 1, 2 o 3 preguntas que generalmente generalmente están relacionadas con el signo de Godet o de la fobia. Preguntan sobre cómo se realiza. La clasificación de los tipos de edema generalizados y localizados. Y dentro de los preguntas, el edema por patología venosa es una clasificación de qué tipo de edema. No me van a decir generalizado, porque no. Dentro de los localizados, no inflamatorios. ¿Ya? Y también las características de alguno de ellos. Entonces te pueden poner la característica del edema, por ejemplo, de la insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces te dan todas las características y te dice este tipo de edema es típico de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, carencial, etcétera, etcétera. Entonces, si uno las ha estudiado, la consistencia, la coloración, la temperatura, la sensibilidad, etcétera, etcétera, pues nosotros podemos en un momento dado decir a qué tipo de edema, por ejemplo, en el síndrome nefrótico o nefrítico o en la insuficiencia renal. Nosotros decimos la localización característicamente compromete manos y cara, puede llegar a constituir una nasal. Semiología son edemas blandos, blancos, fríos, dolorosos, sin componente gravitacional. Es decir, todo eso, pero tenemos que, digamos, saberlo como anillo al dedo. Esas son generalmente las preguntas que salen. Y porque yo espero que ustedes perfectamente hayan comprendido. Lo otro es que, ¿por qué se produce el edema? Bueno, el edema se puede producir. De ahí las características que puede producir, se pueden producir un edema es que disminuye la presión oncótica y aumente la presión hidrostática. Eso es, apréndenselo de memoria. Disminuye siempre, generalmente disminuye la presión oncótica por salida de proteína, especialmente la albúmina, y aumenta la presión hidrostática. Eso es todo, colegas. Espero entonces que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me dicen, no hay ningún problema, me llaman o me ponen un WhatsApp. Lo hacen a través también si quieren, a través de María Camila, que es la líder
de todo este proceso. Es una mujer muy diligente, muy capaz y además de eso, muy oportuna. Ella se encarga de todo lo que tiene que ver con la logística, digámoslo así, la preparación de la sala por mí, y yo le agradezco mucho a eso. Evidentemente, eso tiene, como siempre se lo he dicho yo a mis estudiantes, ese tipo de entrega, de participación, todo eso, al final tiene una recompensa, o sea, porque nosotros calificamos la parte que tiene que ver con el conocimiento, que es el saber, la parte que tiene que ver con la disponibilidad, con la práctica, con la diligencia, que tiene que ver con el hacer, y el otro componente que es la forma de relación, la disposición que se tenga para hacer las cosas de buena gana, la buena relación que mantengamos entre los docentes, los estudiantes y entre los estudiantes, que es la parte del ser. Por eso ustedes pueden ver las notas y yo creo que es un excelente tema. Bueno, colegas, en todo caso, si no hay más, ¿hay alguna observación que alguien quiera hacer? No. Bueno. Colegas, entonces, que pasen ustedes muy buena tarde. Con mi subgrupo nos vemos el próximo jueves. Tenemos 2 seminarios pendientes. Que pasen una buena noche. Cuídense mucho cuidado, no se expongan. Esto está un poquito jodido, como decimos nosotros, pero yo sé que ustedes no se van a exponer de manera inútil. Y Dios los bendiga, estimados colegas. Pasen buena noche. A ustedes. Gracias, profe. Gracias. Bueno.